¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate en Televigo. Y esta semana, pues dentro de este nuevo formato no queríamos, ya lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos con los sindicatos, no queremos perder algunos formatos a los que les tenemos especial cariño. Uno de esos formatos es la mesa política, en la que pues personas que ya no están en primera línea de fuego, como solemos decir, de la actualidad política, pues vienen a comentar su punto de vista sobre determinadas noticias que sí que son relevantes en el momento en el que estamos y bueno, pues para saber también su punto de vista. Por eso nos acompaña en esta mesa de debate pues Manuel Pérez, exalcalde de Vigo, y un largo etcétera. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bien, bien, gracias por invitarme. Bien, vou-me atopando, en fin. Tamén nos acompaña Olaya Fernández Dávila, exdiputada del BNG. Olaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Benvida, ¿qué tal? boa tarde. Boa tarde. Bueno, Manuel e Olaya, que ademais desta mesa política tamén están connosco en outras tertulias que organizamos habitualmente dentro dese novo formato. Manuel Soto, exalcalde de Vigo tamén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benvido, boa tarde, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vai todo? Ben? Vai todo razonablemente ben, bronquite aparte, sin entrar en maiores detalles. Pero bueno, de saúde e de ánimo tamén ben, non? De ánimo sempre ben. Eso viume no ADN, polo tanto non ten mérito. Sí? Sí. Bueno, esta mesa habitualmente conta cunha persoa moi especial tamén nesta mesa, que tamén nos acompaña nesta mesa de debate, como é María Xosé Porteiro. Hoxe, bueno, pois non podía cuadrar a súa senda para acompañarnos, pero temos un sustituto, bueno, pues inigualable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, Jaime, muchas gracias. Es un honor, en todo caso, sustituir a María José Porteiro, una vieja amiga y compañera de partido, ¿no? Bueno, sin duda. Además, estás aquí como exdiputado del Partido Socialista, pero tamén como exdirector do Club Financiero, porque Sí, ya no estás en activo, ¿no? Sí, sí, no, ya no estoy en activo. Bueno, ahora has pasado la buena vida, ¿no? Colaboro algo con ellos en algún papel y alguna cosa, pero bueno, estoy ya más dedicado a la lectura y al jardín. Bueno, Y hacer algún viaje de vez en cuando. La buena vida, la buena vida. Sí, sí. No xardín co Sacho. Ah, Sacho. Ajá. Ah, sí, en serio, Sí, pero Sacho, en serio, Sacho. ¿no? Te metes ahí sí. con Tengo un jardín botas. precioso, sí. Con botas. Jubilé al jardinero, sí. Cuando me jubilé ¿Ah, sí? yo, jubilé al jardinero y entonces hago yo de jardinero. Claro. Entre tocata de Saso y tocata de Saso. Exacto. Y Marga con el piano y tal, y de jardín, y bueno, nos vamos arreglando. Bueno, en cualquier Sí, sí. caso, bienvenido. Gracias. Y bueno, el primer tema que queremos traer a esta mesa de debate es un tema, ya lo hemos tocado, me lo apuntaba Olaya antes de empezar el programa, lo hemos tocado, aunque de manera un poquito somera en este programa cuando nos acompañó Javier Garrido. Es el problema de la sentencia del Tribunal Supremo, que luego tuvo el Pleno del Supremo que enmendar. Finalmente el Gobierno ha sacado un decreto, esto es ya episodio 3, el Gobierno saca un decreto para enmendar la decisión del Pleno que enmendaba la decisión del Tribunal. En definitiva, finalmente tendremos que pagar nosotros, asumir nosotros los gastos hipotecarios, aunque desde esta semana pues ese nuevo decreto del Gobierno dice que será el banco, aunque pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que de alguna manera tendrán que finalmente asumirlo los usuarios, finalmente los que tengamos que salir a pedir una hipoteca. Vamos a conocer enseguida lo que opina la mesa sobre este asunto, pero antes se lo hemos preguntado también a ustedes en la calle. La valoración es que es una vergüenza el comportamiento del Tribunal Supremo, eso para empezar. Y luego, aunque el Gobierno parece que va a impulsar una ley que no permitiría a los bancos repercutir el coste, yo creo que al final se va a repercutir. Sencillamente es un coste más. Ya lo ha dicho, creo que algún banquero, que al final si uno tiene más costes, el precio de su producto sube, y es lo que creo que va a pasar. Nada, que solo miran el bien de ellos y el bien de la gente, nada. Siempre ganan ellos, des las vueltas que le des. Siempre juegan a su favor. Y ahora llega también el Gobierno y va a cambiar la ley para que sean... No vale nada. Eso lo cambian hoy estos, mañana entran otros, lo vuelven a cambiar. Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Valdría cuando el Tribunal Supremo, el Tribunal de Europa diga desde el minuto cero, si es nulo desde el minuto cero, como pasó con las cláusulas suelo. Pero tiene que mandarlos de fuera, los de aquí nada. Esto es un chiringuito. Pues lo que me parece es una injusticia, porque en teoría los jueces están un poco para proteger al ciudadano, no para dar la razón a los bancos.
¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada distinto, es decir, seguiremos pagándolo nosotros, pero en el incremento de la hipoteca nos subirán las hipotecas. Yo creo que es, bueno, pues una medallita más que se pone el gobierno, pero que en realidad no va a ser una medida efectiva. No creo que puedan controlar que los bancos no nos suban algún tipo de comisión o algo así para que lo paguemos nosotros. Pues me parece una chapuza por todas partes, tanto por parte del Tribunal Supremo como por del Gobierno. Pero al fin y al cabo yo creo que los bancos de alguna forma trasladarán los costes a los clientes, o sea que tarde o temprano pagaremos lo mismo. Pues me parece, iba a decir repugnante, pero casi sí, ¿no? Me parece que esto es una tomadura de pelo, que se están riendo de la gente y que hay una mezcla que no debería de haber entre la justicia y la política. Y mientras no se separe la justicia de la política, esto va a ser un desastre. O sea, los bancos no van a perder nunca. Quiero decir, ellos pagarán un impuesto, pero luego al usuario le harán con otro formato, con otro nombre, pero al fin y al cabo habrá que pagar algo en algún momento. Al final nos lo va a cobrar por otro lado, ¿no? Al final lo tiene muy fácil, simplemente con esperar un poco a que las aguas se calmen, con poner un porcentaje muy pequeñito de los intereses, ya recuperan en 20, 30 años todo lo que corresponde. Al final pagamos todo, siempre igual nosotros. Bueno, primero, lo del Tribunal Supremo de vergüenza, o sea, donde dije Diego, dije digo, o al revés, entonces vergonzoso. El tema del pago, yo ahí soy un poco especial, o sea, yo creo que si siempre pagó el cliente, realmente no entiendo un poco la movilización que se hizo para que pagasen los bancos. Ahí estoy un poco en desacuerdo, pero bueno, una vez que se dijo no tenían que haberse echado atrás. Y ahora el último acuerdo, que es que el cliente pague la tasación y el banco el resto de los impuestos, me parece un poco de trampa, porque en la tasación se pueden incluir muchos temas que a lo mejor no tenían que ir. Bueno, pues sin duda ya lo veis. Alguna opinión discordante, esta que veíamos al final, sobre todo, bien argumentada yo creo, pero sobre todo la sensación en la calle es de que esto es una tomadura de pelo. En primer lugar, la enmienda del Pleno del Tribunal Supremo a una decisión de una de sus salas, y en segundo lugar, el decreto ley del Gobierno para tratar de reparar esta situación. Bueno, ¿cómo veis este tema? Yo creo que Jesús Baillo, ya que se estrena en esta mesa, debe de inaugurarla. ¿Te parece, Jesús? Bueno, lo que hay que preguntarse en principio es si el impuesto de actos jurídicos documentados, que es de lo que estamos hablando, ¿tiene sentido o no lo tiene? Hay algunos países de la Unión Europea en los que no existe, ¿no? Y otros en los que sí. Pero recordar, me parece que en Italia y en Portugal existe, también en España, y no existe en Alemania y en otros países. No recuerdo ahora. Por tanto, es un tema que a lo mejor es la primera pregunta que habría que hacerse. Yo creo que la sentencia inicial del Supremo iba dirigida un poco a... porque se estaba manejando la posibilidad incluso de que se devolvieran los impuestos... La retroactividad. La retroactividad, desde siempre, ¿no? Eso colocaría a los bancos en una situación muy delicada y que al final crearía muchos problemas a los ciudadanos, ¿no? Pero Jesús, ante eso hay una pregunta que parece obvia. ¿La justicia tiene que ser justa o tiene que preocuparse de que sus decisiones no afecten a según quién? Hombre, los jueces tienen, aunque la justicia española está muy tasada y tiene poco margen de maniobra, los jueces pueden valorar bajo su criterio qué efectos puede tener en un determinado momento y sobre una determinada institución una decisión de ese tipo, ¿no? La verdad es que la justicia ha quedado muy mal parada. Ha quedado muy mal parada, lo que se le añade además incluso ahora lo que está pasando con la elección del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, realmente los bancos no cobraban, los bancos recaudaban, pero ingresaban a las comunidades autónomas. Un poco el problema a lo mejor que se plantea en España es que la estructura del Estado tan pesada que tenemos está generando unos costes y unos gastos muchas veces improductivos que fuerzan a las comunidades autónomas a no renunciar a eso, porque podían haber renunciado a las comunidades autónomas. Es decir, hombre, ya que lo está pagando el ciudadano, pues mire, yo renuncio, creo que Galicia me parece que tiene unos ingresos de 700 euros,
no lo sé, estoy hablando un poco de memoria, 700 euros aproximadamente, perdón, 700 millones de euros. De acuerdo, vale. 700 millones de euros por esa partida de actos jurídicos documentados, ¿no? A Andalucía, etcétera. Pero las comunidades autónomas no van a renunciar, ¿no? No. Bien, entonces ahí habría que entrar en un debate a lo mejor un poco más profundo y un poco más amplio. Manuel. A ver, eu non estou de acordo co que decían os cidadáns. Non estou de acordo se o goberno cumpre coas expectativas e as vontades non só legislativas que se as puso en marcha, sino de facer obligar a cumprir a lei. Porque, primeiro, estamos nun mercado onde os bancos, teóricamente, teñen que competir, realmente, o sea, cada un terán os seus matices de condicións, e, polo tanto, aí se vai producir pois, unha diverxencia a hora de ofertar condicións para facer hipotecas, concretamente. Que ocorre? Parece que poder haber, a sospeita da xente, vai haber unha orquestación e a banca vai se poñer de acordo todos eles para repercutir os impostos dunha maneira determinada. Se iso é así, e o goberno ten vontade de facer cumprir o que dixo, ten medidas legales para impedilo. Porque se fan esos bancos, eso é a constitución dun oligopolio, e eso está prohibido por lei. Por lo tanto, o goberno teria capacidade sancionadora diante dos bancos para impedirlles que incumpran a lei. Eso por unha banda. Por outra parte, o tema dos impostos, claro, a hora de decir, impostos fora, eso fai no calquera. O propósito dos impostos é financiamento dos gastos públicos que temos en todos os sentidos. E entón, a discusión, se di ese imposto fora, eu pregunto, rebeixamos impostos ou outro imposto dentro? Porque apuntarnos a quitar impostos, eso fai no calquera. O problema é ter a rigurosidade de opinar sobre que queremos? Queremos un estado de benestar, eso costa un dinheiro X. Eso non quer decir, amigo Xesús, que o mellor haxa gastos absolutamente superfluos, que na miña opinión os hai. Por exemplo, as diputacións son superfluas e só están para ter amigos dos partidos metidos en cargos pagados. Son moi duro e moi claro nesto. É unha estrutura que sobra. E como a eso, pois un Senado que o mellor teria que ter outro tipo de funcionalidade e de membros e de etcétera, etcétera, hai gastos a recortar que os partidos non fixeron. É dicir, a sociedade tuvo un pago moi duro da crise e os partidos están como estaban cas mesmas organizacións. Por lo tanto, aí hai un pecado colectivo dos partidos políticos que sí, realmente, eso sí que se lo tenían que hacer mirar. Olaya. Mira, o plantexamento da eliminación do imposto non é a primeira vez que o escoito, non? Pero o que me resulta chamativo é que se plantexe ese debate no momento en que se dice que serían os bancos os que tiveran que pagar o imposto. E mentras todos os anos da vida que os clientes, os usuarios, os hipotecados son os que tiveron que pagar, non se plantexou nunca que se eliminara ese imposto. Entón, eu creo que por qué, que era a pregunta que facía a última persoa que lle preguntaban por qué, despois de que toda a vida os clientes eran os que pagaban, agora houve un cambio, bueno, se plantea esta modificación, sí. Bueno, pois porque evidentemente nestes últimos anos, social, políticamente e xurídicamente se ten analizado moito o que ten pasado co negocio das bancas e das entidades financieras. É dicir, unha crisis como a que vivimos e que soportamos os ciudadanos e que o Estado subvencionou os bancos para que a súa crisis se resolvera e que, polo tanto, realmente a crisis a vivimos os ciudadanos, pois evidentemente aí se miraron a cantidad de contradicións e a cantidad de beneficios e negocio que tiña a banca que, efectivamente, por un lado, cobra por todo. Tú fas unha transferencia de 35 euros, acabo de facer unha agora, e tes que pagar 4. É dicir, cobran por todo, pero despois, cando teñen que facer unha hipoteca, pois tamén lle cobran os gastos xurídicos ao cliente. Eu creo que ata agora a cuestión era quen era o beneficiario, quen era o que se beneficiaba dese acto jurídico. E eu creo que tribunales menores do Supremo entendían que era o cliente. Bueno, pois interpretándose de acordo ao que dice a Constitución, que o Estado ten que protexer aos usuarios, aos consumidores, pois eu creo que houve efectivamente unha sentencia desde o meu punto de vista xusta. O que é increíble, porque eu non recordo que pasara isto no Tribunal Supremo até agora, é que despois de facer unha sentencia firme, unha sentencia firme, sí, que
estaba suficientemente valorada e suficientemente justificada e motivada que se monte o revuelo, porque efectivamente a quen se dañaba non era ciudadanos normales e corrientes como en outras moitas sentencias, non, era as entidades financieras, era a banca. Os E beneficios aí se monta o tinglao. E o tema ahora de como o goberno pretende resolver o asunto. Bueno, o asunto do descrédito do Tribunal Supremo non é forma de resolvelo. A opinión dos cidadáns é a que é clara, e que non pode ser de outra maneira. É dicir, se resulta que temos unha idea dos políticos tremendamente nefasta e agora o Poder Judicial, que se supón que é independiente de outras administracións como o Legislativo e o Executivo, pois resulta que nos dá imaxen que nos dá, pero non é un problema de imaxen, que non é imaxen, é un feito real que evidentemente desprestixia totalmente ao sistema judicial, desde o meu punto de vista. Perdona, e o tema do goberno? Claro, o tema do goberno hai que ler a letra pequena do decreto, pero sobre todo hai que ver como vai quedar a lei, porque eu creo que non somente é cuestión de que vaya a incumplir a banca, é cuestión de que ao millor se recollen cousas que ao final a banca vai estar exenta tamén de pagar. Sí, vamos a ver, 3 ou 4 pinceladas sobre o que xa se dixo. Primeiro, o papel da xurisprudencia. A xurisprudencia, evidentemente, non é fonte de direito, senón que dice o Código Civil no artigo 1º que complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que son las fuentes del derecho. Bien, aquí había unha lei bastante confusa, por outra parte, que daba lugar a diversas interpretacións e que se veu interpretando nun determinado sentido, porque a min eso de que o beneficiado da hipoteca, concretamente, como acto xurídico documentado, é o prestatario, a min pareceme que non, que realmente o beneficiario é a entidade prestamista, porque a través da hipoteca establece a garantía de que se non pagas, execútoche e quedome, en fin, co baixo comercial, coa leira ou co piso, evidentemente. E se pagas levos intereses, sempre gano. Con todas as consecuencias. Xa que logo a xurisprudencia evidentemente non é invariable, pero ante un cambio deste tipo, a min personalmente pareceme mentira, e supoño que a moita xente, que esos señores tan sesudos que levan puñetas, medallas, en fin, que son magistrados do Tribunal Supremo, non mediran antes o alcance dese cambio. Eu penso que sí que o mediron, Manuel? Pois, se o mediron e chegaron a ese punto, fixeron un ben pequeno beneficio, senón todo o contrario, ao mesmísimo Tribunal Supremo. Porque non podemos esquecer unha cousa, o presidente da sección que resolve, o señor Díaz Picazo, fillo de un ilustrísimo profesor catedrático de Dereito Civil, e él asimismo catedrático de Dereito Constitucional, era profesor do CUNEF. O CUNEF é un centro de estudios universitarios de alto nivel, promovido, parece que financiado pola asociación bancaria. En fin, todo isto préstase a que a muller do César ten que ser, e ademais ten que aparentalo. Por outra parte, non deixa de poñerse de manifesto as pugnas que pode haber dentro do mesmísimo Tribunal Supremo. A postre, o señor Díaz Picazo fora, de algún xeito, forzada a súa elección para presidente desta sección en detrimento de un magistrado galego, Xosé Manuel Sieira Míguez, compañeiro meu de carreira, que non volvín a ver desde que terminamos os estudios en Santiago, alá por o ano 69 ou 70, pero que gozaba de un elevado prestixio, parece ser, polo que dicen os medios. Ben, todo isto, eu creo que produciu unha clarísima desvalorización, por non dicir outra cousa, dentro da valoración da sociedade con respecto ás decisións do Tribunal Supremo. A todo isto ven don Pedro Sánchez,
Pérez Capitán, ou así se chama, que eu puñeríalle o segundo apellido de Salvador, porque ven a salvar a situación nunha decisión política ágil, dicindo, oiga, aquí estamos para modificar este texto e para que nunca máis teñan que pagar os prestatarios. Ben, eu hasta teño para min que a medida foi posiblemente precipitada, ainda que tendrá, en fin, cada político actúa para o seu público, e evidentemente el actuou para Foi ben o seu. acollida, en logo, Ágil, unha medida por suposto ágil, a que simplemente hai que contraargumentarlle, oiga, e por que non o fixo antes? Porque isto ven do ano 95 ou algo así, houve gobernos... Sí, houve gobernos, Aznar entrou no 96, é dicir, é a época de Felipe González, me parece que era Solver, ministro de Facenda. Vir agora a actuar de Salvador, cando tuveron tempo de correxilo, pois pareceme ben. E logo, un apunte, remato, eso de que as entidades prestamistas, é dicir, as entidades bancarias non podan poñerse de acordo, eu teño unha dúda enorme. Ao final, porque aí dícese oligopolio, non? Cando son poucos os ofertantes. Cantos bancos temos no IBEX? 8 ou 10, non sei exactamente o número. En todo caso, pode haber un entendemento relativamente fácil, e o que antes iba a costar 1,5 punto de intereses, agora costache 1,5 punto e un pouquiño máis que vaya. Non é o mesmo isto que eu son fillo de panadeiros, que todos os panadeiros se quixeran poñer de acordo, como houve en algún momento o acordo para cobrar, non sei, 2 reais máis se repartías o pan e o levabas a casa de cada un. Por suposto, cada un aos seus clientes non lle aplicou e punto. Pero éramos, en Vigo éramos legión. Pero sí que hai unha lei que regula eso e que regula el pactar precios es ilegal y sí, pero si es ilegal para otro tipo de negocios tamén lo tiene que ser para la banca. Pode ocurrir que as leyes sean boas. No Partido Popular é moi interesada, seguramente, no sentido de dúas cousas. Primeiro, se un goberno actúa con axilidade, vamos a criticalo porque actúa con axilidade. Se non actúa con axilidade, porque non actúa con axilidade. A mí me parece que o goberno fixo moi ben. É dicir, se o Tribunal Supremo dá unha sentenza que polas razóns que sexa, e todos temos sospeitas de por qué, evidentemente, fai ese tipo de controversia entre eles mesmos, pois a mí parece que o goberno estaba absolutamente obrigado a tomar unha decisión como a que tomou. E ora o legislativo é o que ten que tomar a decisión definitiva. E, polo tanto, me parece moi ben o que fixo. E logo tamén decir outra cousa. O que me parece moi mal é todo o pasado. A mí me dá impresión, vou non decir gráficamente para que se me entenda, dame a impresión de que os bancos son atracadores legales. Enténdese o que digo, verdad? É dicir, consentidos pola legalidade amparada polos gobernos, porque todos uns teñen créditos, outros non sei que, outros non sei canto, e todo, amparados polos estamentos políticos, fan de mangas capirotes. E eu quero esperar ao revés. Non me rindo de antemán e lle digo ao goberno, bueno, os bancos van a hacer lo mismo e bla, bla, bla. Non. Eu quero exixir ao goberno que cumpra o que dixo o señor Sánchez, que lle vai a exixir á banca que cumpra con este precepto. E se quere facelo, pode. E, polo tanto, eu vou ser un dos que lle exixa que faga cumprir o que ele legislou. Manolo, eu teño para min que a veces é moi fácil facer declaracións programáticas. Eu non dudo que, supoño que se fose Pablo Casado en vez de Pedro Sánchez, houbera feito probablemente o mismo. Evidentemente, ademais, antes de que se me anticipe outro, a presentar unha proposición de lei o grupo parlamentario no Congreso. Estou absolutamente de acordo con eso. Pero hai algunhas medidas que se pode facer declaración de, como é establecer unha vigilancia esmerada sobre a actuación bancaria, que vai ser moi, pero que moi difícil a súa aplicación práctica. Vai a ser moi difícil porque resultará moi fácil cando vayas a buscar un préstamo en este país en que hai a cultura, sobre todo, da vivenda, que a xente non quer vivir de alquiler, que quere ter a súa vivenda, a súa casa en propiedade, pois poñer ese puntiño que me vai a iniciar.
logo xa non... Lo que pasa es que la precipitación que se está tomando a la hora de tomar medidas por el gobierno, en muchos casos anunciadas después que no se cumplen, o por otra parte tomadas así de la noche a la mañana con toda urgencia, viene como consecuencia pura y simple de la inestabilidad parlamentaria que hay en este momento. En este momento los 4 partidos con una representación razonable en el Parlamento se encuentran en la tesitura de que tienen que apostar fuerte, aunque sean medidas cortoplacistas y en muchos casos muy demagógicas, porque las elecciones pueden estar a la vuelta de la esquina si los presupuestos no salen adelante. Y Pedro Sánchez tiene, yo creo que toda la voluntad de continuar el gobierno hasta donde dé. Pero este tipo de cosas son las que son consecuencia de la situación. Yo soy un entusiasta de la estabilidad en las instituciones, de la estabilidad como la que ha venido teniendo el país en los últimos 30 y tantos años. En este momento la geometría que hay en el Parlamento gallego, en el Parlamento del Estado, lo único que va a generar es sistemáticamente problemas de diverso tipo, ¿no? Porque además la dependencia de los gobiernos que vayan saliendo es una dependencia muy directa de fuerzas que no tienen nada que ver, en muchos casos están muy alejadas del marco constitucional y de las leyes que nos hemos dado y que han funcionado bien durante estos 40 años. Estando de acordo con eso, eu creo que parte do problema desa situación radica en que os partidos grandes, os que se viñan intercambiando no goberno, ningún deles lle facía frente ao poder económico. Os dous estaban digamos, a carón do poder económico e, polo tanto, legislativamente se actuaba en esa dirección. Que pasou? Que nestes últimos anos a sociedade, a xente, viviu unhas situacións tan dramáticas, a contradición social se plantexou en relación ás entidades bancarias e, concretamente, na cuestión das hipotecas que estamos a falar, de tal maneira que, efectivamente, quen goberna ten que buscar algunha salida. O fixo incluso o Poder Judicial con esa sentencia. É dicir, en estes últimos anos se demostrou que coas hipotecas as entidades financeiras facían o agosto, por decilo coloquialmente, e non utilizar outra palabra máis forte, porque realmente foi un ladrocinio que se fixo con aquelas persoas que asinaban unha hipoteca. E se facía con moitísima facilidade. Ahora se dice, bueno, que ahora as entidades bancarias con estas cuestións poden ter máis dificultades, ser máis menos receptivos ao facer dar unha hipoteca a unha persona que a pida. Bueno, e que é preferible? Que pidan unha serie de situacións, de circunstancias económicas de quen pida a hipoteca, ou dar a hipoteca a todo o mundo, cobrar todo eso e despois quedarse coa vivienda porque a persona que fai a hipoteca non a pode pagar e ten que pasar polos dramas dos desahucios. Ese é o grande problema. E aquí estamos falando de que neste momento se dice que a banca ten que pagar os actos jurídicos. Pero se falou das cláusulas suelo, un debate de cláusulas suelo durante anos aquí, no Estado español, que ata que viu a sentencia do Tribunal Europeo, efectivamente, ninguén quería facerlle frente. A dación en pago. A dación en pago non se podía tocar. A primeira vez que no Congreso dos Diputados se falou da dación en pago estábamos no ano 2010. E aí os dous grandes partidos non estaban pola labor con un argumento. Evidentemente, isto non se dice desde un hemiciclo, pero con un argumento que se nos daba de que a banca quedaría moi dañada. A banca. O gran problema, efectivamente, é o poder económico. Entonces, o poder económico, e neste caso concreto do que estamos a falar das hipotecas, se resolveron un montón de asuntos en favor do consumidor que eran de evidentes atracos. Porque era de evidentes atracos. E despois, efectivamente, encima deses evidentes atracos, a banca, como se suele decir nos casinos, nunca perde. A banca nunca perde. Manolo. Sí, vamos a ver. Breve, porque temos que ir a publicidade. Eu aposto con Jesús por a necesidade de estabilidade e hasta sin gustarme, porque penso que o Grupo Popular non podía haber admitido que o señor de Prada, que tampouco é un eximio xurista, figurase no Consello Xeral do Poder Judicial, pero hasta estou a favor de ese pacto, e o que eu lamento é que ese pacto non sexa un pacto ampliable, plan de sostenibilidade das pensións,
a reforma do mercado de traballo ou a reforma da Constitución en puntos que é necesariamente modificable. Dito isto, con respecto ao latrocinio de que fala Olaya, bueno, eu casi che diría que o latrocinio era cando pagábamos hai 40 anos, pagábamos os intereses por unha hipoteca o 17 ou 15, 16. O mellor é que temos... Pero tamén quen tiña cartos no banco cobraba tamén é certo. Eu paguei, non tuve outra oportunidade. Pero o mellor é que tamén temos que reformar ou modificar os nosos hábitos. Se pode vivir por Europa adiante, se vive de alquiler e se vive estupendamente. Non se pode meter alguén que non ten máis que un traballo eventual ou temporal a asumir unha hipoteca que non vai poder facer frente. E, por suposto, se te vas a meter en esa situación, tens que establecer, ir asesorado, establecer as cláusulas necesarias para que non afecten máis que ese ben. Perdón, que rebato. Porque senón temos un duro artigo no Código Civil que fala dun principio de responsabilidade patrimonial universal. Esa é a situación. Sí, pero eu penso que a principal tentación para acoller a compra en vez de o alquiler é precisamente o feito de que moitas veces son equiparados. Os alquileres que ademais agora están subindo precisamente porque a xente non pode acceder a comprar unha vivenda, os alquileres suben. Entón, o que ocorre é que dis, bueno, para pagar 1.000 euros de alquiler, pois case mellor me compro un piso e estou pagando o meu piso. Pero é que non se exactamente para dar unha entrada e a partir de aí dice o que iba a pagar de alquiler o pago de hipoteca e dentro de 20 anos, 25 anos. A diferencia de agora, hai 30 anos, é que hoxe unha persoa non ten a seguridade de que o salario que ten neste momento lle vai a durar un ano, 2 anos, 3 anos. O posto de traballo, antes traballabas na de Álvarez en Barreras ou en Ascón e non te movías. A máis dese, Manolo, hai outra cousa, e é que cando se fala de aluguer, da política de aluguer, que me parece moi ben, como fórmula está moi ben, pero ten que ser posible. E para que sexa posible non ten que haber os alugueres que hai. E para que non haxa os alugueres que hai, ten que haber un parque de vivendas públicas, meu querido amigo. De acordo contigo. Si non é imposible, porque se non deixémonos de coña, ao final se sigue facendo un magnífico negocio para a banca. Para a banca, que os que financian, son os que financian as construcións de todo tipo, e, por tanto, o negocio deles sí que é seguro. Pero, Manuel, incluso para acceder a un alquiler agora mesmo necesitas a banca, porque agora todo o mundo pide aval bancario. Aval bancario solidario. No se puede estar sin bancos. Es que no se puede estar sin bancos. Si no hubiera bancos, estaríamos en la Edad Media. Porque además el problema es que se está sacando a la banca... No, ¿cómo? O mellor tiña que haber un banco público. No, no funciona. No funciona. Ya se ha experimentado. Si no hubiera bancos, volveríamos a la economía de trueque. Pero lo que ha pasado ha sido un tema de las cajas. El problema es que la demanda de construcción y de promoción que hubo en estos años de la burbuja fue tan grande que las cajas, y también los bancos, pero sobre todo las cajas, tuvieron que acudir a los mercados financieros y del exterior porque no tenían capacidad para dar tanto crédito. ¿Qué pasó? Que cuando se hunde la demanda de la construcción, la banca se queda apalancada y se encuentran con un problema de una deuda a ellos impresionante a la que no pueden hacer frente. Pero eso fueron las cajas, no fueron los bancos. Pero no nos dan para ninguno, ni los unos ni los otros, porque esto ya ocurría, los intereses ya se cobraban antes, 15% y 16% hace no muchos años. Cuando hicimos nosotros nuestras casas... Esas son situaciones sobrevenidas. Oye, ¿os parece que hagamos un alto y cambiamos de asunto a la vuelta de publicidad? ¿Sí? Unos minutos nada más.